que yo pueda recibir tu palabra con temor y temblor, guardarla en mi corazón, atesorarla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es un honor poder compartir la palabra del Señor y le he pedido al Señor que Él ponga las palabras en mis labios que usted necesita recibir hoy y quite las que usted no necesita escuchar. Amén. Quiero que estudiemos juntos un capítulo del Evangelio de Marcos, capítulo 6, porque encontré aquí que el Señor quiere darnos un mensaje para nosotros en esta semana. No sé si a usted alguna vez alguien le ha dicho ánimo hermano o ánimo hermana. A veces esa palabra, cuando es en un contexto correcto, es bien recibida. Pero cuando no es en un contexto correcto, no es bien recibida. Porque si a mí me dicen ánimo pastor, yo puedo decirle gracias hermano. O puedo decir el hermano vio que yo estaba desanimado. O vio que estaba decaído. ¿Quién sabe qué vería en mí para decirme ánimo? Ven, es como que depende de cómo uno esté. Pero el contexto en el que los vamos a estudiar, y quisiera que miren sus Biblias, tomen sus Biblias en sus manos. Le pedí a un pastor amigo que usa algo que me gustó, que quiero copiar de él porque me gusta eso. Y me gustaría hacerlo hoy con ustedes si lo logro encontrar. Y sí lo encontré. Me gustaría que tome su Biblia y la levante conmigo. Esto no es originalmente mío, esto es de un pastor, el pastor Mundo Guillén. Y me gustó eso y me gustaría tomarlo también. Levante su Biblia conmigo y diga, mi Biblia es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Amén. Esta es mi Biblia. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 6, versículo 45 hasta el versículo 52. Marcos 6, versículo 45 hasta el 52. ¿Están listos para leer conmigo juntos? Vamos a leer, por favor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo número 46. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Versículo número 48. Y viéndolos remar con gran fatiga. ¿Pueden ustedes en su Biblia subrayar esa palabra remar con gran fatiga? ¿Qué pasó? Porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Muy probablemente pareciera ser como las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? Vino a ellos caminando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, ¿quieres decir conmigo en voz alta, juntos a mí, digamos, pero enseguida? Otra vez que se escuche más fuerte, diga, pero enseguida. ¿Demoró mucho? No, pero enseguida. ¿Qué pasó enseguida? Habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Vamos a decirlo juntos. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron.
porque no habían entendido lo de los panes cuando su corazón estaba endurecido. Amén. Este texto, este capítulo de Marcos 6 es interesante. Y para entender un poquito este texto, yo quisiera que ustedes tomaran nota de algunas cosas que voy a decirles. Primero, este capítulo 6 de Marcos comienza, por supuesto, en el versículo 1. Y del versículo 1 hasta el versículo 6 nos cuenta que Jesús fue a su tierra y su familia eran muy incrédulos. Eso significa, en este pasaje, se puede ver que la incredulidad desgasta y cansa. ¿Me escuchó bien? La incredulidad desgasta y cansa. En cambio, la fe nos hace más fuertes, más valientes y más saludables. Luego de eso, del versículo 7 hasta el versículo 13, Jesús les da una tarea a los discípulos. Eso significa que enfrentar la vida solos nos genera enorme tensión y gran responsabilidad. Es la primera vez que Jesús los envía a ellos y Él se queda para que ellos vayan solos. Entonces, enfrentar la vida solos nos genera gran tensión y gran responsabilidad. Cierto que a veces uno quisiera como que papá, mamá estuviera por ahí para uno preguntarle, papá, ¿cómo le hago a esto? Y no está papá, ya no está. A veces en los sueños o en el recuerdo. Número 3, o en el orden que estamos revisando, primero el contexto. Del versículo 14 hasta el versículo 29, ocurre la trágica muerte de Juan el Bautista. Esto significa que las noticias desagradables ocurren en alguna etapa de nuestra jornada y producen un impacto emocional, físico y espiritual, y debemos recibir fortaleza para afrontarla. Sé que está largo, pero lo voy a volver a leer. Las noticias desagradables ocurren en alguna etapa de la vida y producen un impacto emocional, espiritual, físico, y debemos recibir fortaleza de Dios para afrontarla. Versículos 30 hasta el versículo número 44. Ahí ocurre algo maravilloso. Primero del 30 hasta el 34, los discípulos regresan para contarle a Jesús cómo les fue en la misión que ellos habían emprendido solos. Eso significa que hay gozo cuando nos va bien en la vida. Digámoslo juntos, hay gozo cuando nos va bien en la vida. Y necesitamos compartirlo con las personas amadas. Otra vez juntos. Hay gozo cuando nos va bien en la vida y necesitamos compartir ese gozo con las personas amadas. Hay cosas desagradables que pasan, no las controlamos, necesitamos pedir fuerza al Señor. Luego, del versículo 35 hasta el versículo 44, algo tremendo ocurre. Sus planes de descanso son alterados. Nada más terrible para una familia que planifique unas vacaciones y se frustren los planes. No hay dinero, algo pasó y bueno, los planes de vacaciones o descanso se fueron por la borda. El texto dice que Jesús le dijo a ellos, ustedes están muy cansados. Vayan, versículo 31, vayan y descansen. Eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos a un parque, a un lugar desierto. Pero los vieron ir, los reconocieron y fueron allá de otra ciudad y llegaron antes que ellos. Y Jesús salió y vio a la multitud y dijo, oh, se nos acabó el descanso. Hay una etapa en la vida en que el descanso es alterado. Y yo lo escribí así. Muchas veces los planes nuestros son alterados cuando un desafío mayor se presenta. ¿Quieres escucharlo y anotarlo? Muchas veces los planes nuestros son alterados cuando un desafío mayor se presenta.
Hay que estar atentos a eso. Usted planifique, haga planes, pero esté abierto a que los planes pueden ser alterados y a veces no sabemos la causa, pero puede pasar. De manera que usted entienda, no se frustre por eso. Escúcheme bien, no se frustre cuando sus planes son alterados, sino que diga, algún proyecto mayor Dios tiene entre mente para mí, así que lo voy a recibir y amén por eso. En el versículo, eso que estamos viendo, también ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Anoten esto. Mientras caminamos con Cristo, siempre estaremos en presencia de muchos milagros. ¿Quiere decirlo en voz fuerte? Mientras caminamos con Cristo, siempre estaremos en presencia de muchos milagros que nos sorprenden y vienen a ser un refrigerio anhelado para nuestro cuerpo. Vamos a decirlo con nuestras manos levantadas. Mientras caminamos con Cristo, siempre estamos en presencia de muchos milagros y vienen a ser un refrigerio para nuestro cuerpo. Y esos son los milagros que ocurren mientras estamos caminando con Cristo. Amén. Ahora bien, como ya entendimos el contexto del pasaje, ahora sí podemos entender el pasaje que vamos a estudiar, porque tenemos un poco de contexto para decir, bueno, Jesús le dijo, ánimo. Así que ellos no se molestaron cuando le dijo ánimo porque lo necesitaban. Bueno, vamos a entrar al texto. Lo vamos a leer por segunda vez para entenderlo mejor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y aquí viene la primera verdad que quiero compartirles hoy. Escúchenla, están en pantalla, la primera. La mayoría, los mayores retos vienen a las personas ocupadas. ¿Quieren leerlo en voz alta? Los mayores retos vienen a las personas ocupadas porque son ellos a los que Dios quiere entrenar para misiones más elevadas. Dios no llama a gente desocupada. No le es útil a Dios la gente desocupada. Dios llama a gente ocupada porque para ellos tiene siempre misiones mucho más elevadas. Toda la gente que Dios llamó en la Biblia siempre estaban ocupados. Full ocupados. Ustedes son gente muy ocupadas. Por eso Dios los ha llamado. Nunca le diga, Señor, llama a alguien que esté desocupado. Yo estoy muy ocupado. No. Dios te llama a ti porque estás muy ocupado. ¿Lo ven? ¿Sí me siguen bien? Dios te llama a ti porque sabe que trabajas mucho en su empresa, en su casa, en todo. Dios nos llama porque estamos muy ocupados. Pedro, Jacobo y Juan no estaban desocupados. Ellos estaban ocupados. Eliseo estaba ocupado cuando Elías lo llamó. Ahora, los mayores retos vienen a la gente ocupada porque somos nosotros a quienes Dios quiere entrenar para misiones más elevadas. Vamos a mirar con más precisión detalles. Vean este primer detalle. Jesús embarca a sus discípulos y los envía adelante. Es decir, ellos iban delante para preparar donde Jesús iba a llegar. Más trabajo, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Más trabajo. Ustedes se van adelante y me esperan allá, que yo llego allá en la mañana. No les dijo, váyanse a descansar. Ya saben que los planes de descanso se acabaron esta vez. Váyanse allá, yo voy de camino. Otro detalle. Jesús se enfoca en despedir a la multitud, mientras sus discípulos deben ir adelante preparando la próxima jornada, la próxima etapa en la misión. Quiero aprender de Jesús. Digan conmigo en voz alta, quiero aprender de Jesús. Otra vez diga, quiero aprender de Jesús. Se toma tiempo para despedir a la gente. Tan ocupado que era. No le daba tiempo ni para bañarse, ni para comer. Se toma tiempo de despedir a la gente. Quiero decirles algo, hermanos. No se vaya de la iglesia sin despedirse de los hermanos. No salga corriendo. Usted no sabe si ese hermano que vio hoy no lo vuelve a ver más. Abrácelo, salúdalo. El domingo pasado, en el segundo servicio, hubo una pareja que vino a la iglesia.
Y yo me quedé muy cerca de esta pareja. Vi como todas las personas estaban en su mundo y a esta pareja nadie la saludó. No puedes permitirte eso. Busca a alguien a quien no saluda siempre. Despide a la multitud. Tómate tiempo como Jesús para saludar a los hermanos, hablar con ellos. A lo mejor esas personas que vienen a la iglesia un domingo vienen necesitando simplemente que alguien los salude. Despídelo y dile que te vaya muy bien esta semana. Amén. Otro detalle. Jesús, aunque muy ocupado, entiende que nada debe reemplazar lo más importante. Estoy explicando el primer punto, muchachos. Vamos a decirlo juntos. Jesús, aunque muy ocupado, entiende que nada, dígalo fuerte, nada debe reemplazar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? En el versículo 46. Después que despidió a la gente, se fue a ver Netflix. No, se fue a orar. Quiero enseñarles algo muy poderoso que he estado aprendiendo. La psicología y esas cosas tienen su manera de explicarlo. Yo lo voy a explicar bíblicamente así. Los problemas y las personas te consumen tiempo y energía y fe. De manera que usted como padre y madre necesita llenar sus tanques de fe cada semana, cada día, para que cuando sus hijos vengan a buscar fe en usted, encuentren fe. Amén. Los hijos nos piden a nosotros cosas que ellos creen que las tenemos, porque confían en nosotros. Los líderes también. Y la mejor manera es esto que hacía el Señor Jesucristo: llenarse a través de la oración con el Padre Celestial. Pasar tiempo en oración lo revitaliza, lo fortalece. Y eso es lo más importante. Martín Lutero decía: hoy tengo tantas cosas por hacer en el día que necesito pasar por lo menos las primeras 3 o 4 horas en oración antes de enfrentarme a eso. Cuando usted sacrifica lo más importante en la vida, que es la oración, usted se encuentra siempre muy desvalido espiritualmente, cansado, agotado. Me impresiona algo de esta parte de la historia. Después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Escuchen lo que escribí para ustedes. Creo que Jesús respetaba mucho su tiempo de oración. No quería ir a orar y tener en la mente lo que no terminó de hacer. Amén. No sé cuál es la experiencia de ustedes con la oración, pero en mi experiencia particular y la de muchos otros, cuando usted vaya a orar, le recomiendo que tenga a la mano un cuaderno y de todas las cosas que se vaya acordando, anótelas ahí por hacer. Y sepa que esos primeros 30 minutos de oración usted lo que hizo fue recordar su agenda, vaciar su mente ocupada, para después pasar a los próximos 30 minutos o más de una oración profunda con el Padre. Voy a ponerles un ejemplo. Veo a Ezequiel, ven acá por favor, y voy a pedirle a Samuel. Veo que está muy bien hoy de ustedes, listo. Que suba Samuel, suba. Voy a darle una instrucción aquí en secreto. Ustedes le enseñaron sus padres que cuando estaba hablando, ¿cómo te ha ido, Ezequiel? ¿Qué le enseñaron los padres a ustedes cuando estaban hablando los mayores? Le enseñaron a no interrumpir cuando estábamos hablando, ¿cierto? O si no, que le decían, bueno, ellos no nos decían así, ellos le daban un chancletazo a uno. Pero hoy le dice, disculpe Samuel, ¿pudieras esperarnos un momento que estoy conversando con Ezequiel y después podemos conversar? ¿Está bien? ¿Está bien para ti? Claro, Samuel es muy obediente y lo dice amén. Pero si no fuese obediente, ¡ah! Pero a ustedes le enseñaron eso, ¿cierto? Gracias, Samuel.
¿Qué pasa cuando usted está hablando con Dios y cualquier cosa lo interrumpe? Un pensamiento, algo que no hizo, las arvejas que tiene en la cocina, el pollo, las facturas, los biles. ¿Cierto? Que tu oración, en lugar de ser una oración profunda con Dios, se convierte en una conversación trivial con Dios. Gracias. Solo quería mostrarles eso. Gracias. Que no dejes que tu oración sea interrumpida. Ahora, hermanos, lo difícil no es cuando alguien entra a interrumpirnos, sino cuando los pensamientos son los que interrumpen tu oración. Los pensamientos que los psicólogos llaman pensamientos intrusivos, intrometidos. Mi recomendación es que usted siempre tenga algo donde anote. Va anotando ya. Ya sabe que los primeros minutos de su oración se fueron. Hasta que usted va. Entonces miren acá el texto. Creo que Jesús respetaba mucho su tiempo de oración. No quería ir a orar y tener en la mente, no despedía al hermano Juan, no despedía al hermano Pedro, no saludé a la hermana Victoria. No, él vació su mente para que esos 20 minutos con su padre fueran muy importantes. Escuchen esto. Creo que le daba un valor muy alto a la oración como para seguir entre el bullicio de la gente. Por eso eligió el monte, la soledad. Para orar a profundidad les animo a que ustedes tomen tiempos a solas, en sus cuartos, en sus trabajos. Yo no soy profeta, bueno, sí soy profeta, pero no soy profeta de desastres. Pero yo creo que se avecinan tiempos de grandes dificultades, donde nosotros vamos a tener que depender muchísimo del Señor. Nosotros los extranjeros vamos a tener que depender muchísimo de Dios. Así que usted y yo, no por eso, debemos fortalecer nuestra vida de oración. Número 2. Por favor, la segunda. Vamos a leerla en voz alta. Todos conmigo en voz alta. En nuestro caminar muchas veces nos encontramos en etapas que no anticipamos, pero debemos mantenernos enfocados y continuar sabiendo que siempre Dios nos ve y vendrá a nuestro auxilio. Otra vez, vamos a leerlo juntos en voz alta, todos. En nuestro caminar, muchas veces nos encontramos en etapas que no anticipamos, pero debemos mantenernos enfocados y continuar sabiendo que siempre Dios nos ve y vendrá en nuestro auxilio. ¿Quieren decir conmigo amén al Señor? Amén. Es muy curioso. Un aspecto teológico de este texto a resaltar es que ellos obedecieron en su asignación. Se montaron en el barco y obedecieron. Escuchen esto, por favor. Pregunto, ¿obedecieron los discípulos o no obedecieron? Se montaron en el barco y se fueron. Escuchen esto para que no nos vendan una idea falsa del cristianismo o del evangelio. Oigan. Obedecer a Dios no nos evita las pruebas. Usted no puede reclamarle a Dios o decir, bueno, Señor, yo te he obedecido en todo, ¿por qué me viene esta prueba? Obedecer a Dios no nos evita las pruebas, pero sí nos garantiza que Él estará con nosotros. Pensar que todo será sin dificultades por la razón de ser discípulo de Cristo es ignorar las Escrituras. Sin embargo, podremos tener la firme convicción de que la presencia de Dios nos acompañará y nos dará siempre la victoria a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. El texto dice que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba en la tierra. Pero a mí me impresionó esto cuando lo leí con cuidado. Versículo 48. Mírenlo por favor. Viéndolos remar con gran fatiga. Y este es mi consejo. Hermanos y hermanas, aunque arrecie los retos y desafíos, nunca dejes de remar. Nunca dejes de remar.
¿Ven el texto? ¿Qué fue lo que Jesús vio? ¿Qué vio Jesús? Versículo 48. Viéndolos remar. No se cruzaron de brazos y dijeron, esta prueba es imposible para nosotros. Jesús los vio remar. ¿Y cómo dice el texto sagrado? Bueno, el Señor es omnisciente, lo sabe todo. Él vio que estaban remando con fatiga. En palabras cortas, estaban ya obstinados, cansados, frustrados. Pescadores expertos están tratando de avanzar. 3 de la mañana en medio del mar. Jesús no está con nosotros. Se pone la cosa muy complicada. Y el Señor ve 2 cosas que quiero que usted las grabe hoy y no las olvide jamás. Escuchen bien. Jesús, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, lo ve a usted como usted está, en su fatiga siempre, en sus luchas. Él conoce sus luchas. El salmista dijo que el Señor conoce mi levantarme y mi sentarme. Aún no está la palabra en mi boca, ya Él la conoce. Pero lo que también me impresionó de manera tan tremenda es la segunda parte del versículo 48. Jesús no solamente ve sus luchas, sino que ve contra lo que estás luchando. Como que no lo captaron bien. Él ve sus luchas, su cansancio, sus necesidades, hermana y hermano, y ve las mías. Pero me trajo mucha libertad en entender que Jesús sabe con lo que usted está luchando. Él ve su enemigo. Oigan, y el Señor Dios Todopoderoso sabe que el enemigo es más fuerte que nosotros, sin Él. Él vio que el viento les era contrario. Él vio el terrible enemigo con el que estaban batallando los discípulos. Él lo vio. Eso nos indica a nosotros que el Señor sabe con lo que estamos batallando, con lo que estamos luchando. Él conoce nuestros enemigos. Por eso el profeta Eliseo oró al Señor y le dijo, Señor, abre los ojos de Giezi, para que Giezi vea que son más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Y cuando Giezi abrió los ojos, pudo ver que había una multitud que estaba con ellos. Dígale al Señor hoy con su mano levantada, gracias Señor. Más fuerte, gracias Señor. Porque tú ves mi fatiga, mi cansancio, pero también ves contra lo que estoy luchando. Logras ver al enemigo. Hermanos queridos, un profesor de la Universidad de Johns Hopkins dijo lo siguiente: no sabemos por qué es, pero el que se preocupa muere más pronto que el que hace a un lado sus preocupaciones. ¿Qué dijo el profesor? El que se preocupa se muere más rápido. Pero los cristianos estamos hechos interiormente para la fe y no para el temor. Vamos a decirlo en voz alta y audible bien fuerte. Los cristianos estamos hechos para la fe y no para el temor. Número 3. Voy a predicar los 4 puntos así en 2 minutos. No voy a dejar más mensajes por mitad. Lo tercero. Por favor, coloquen lo tercero. Por favor, coloquen lo tercero. Ahí está. Ahora vamos a decirlo en voz alta todos. En los tiempos, más fuerte muchachos, en los tiempos de mayor desafío, debemos estar muy atentos de escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás voces. Miren el texto. Vino a ellos caminando de noche sobre el mar.
ellos lo vieron sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y quién no? Ellos pudieron haber dicho lo que nos faltaba. En esta fatiga y ahora un fantasma. Si ustedes leen este texto con más cuidado, se van a dar cuenta, en mi opinión, que ellos no tenían miedo, al menos el texto no lo dice, a la tormenta. Lo que estaban era cansados. Pero sí le tuvieron miedo ¿a qué? Al fantasma. Por favor, póngale 2 comillas a eso y anótenlo al pie de página. Muchas veces no son las pruebas lo que nos asustan. Son los fantasmas que creamos en nuestra mente, que nosotros mismos hacemos en nuestra manera de pensar. Vemos cosas que no son reales, le damos cuerpo, alma y espíritu y poder, y esos fantasmas nos asustan. Por favor, miren esto. Se turbaron, pero díganlo conmigo en voz alta. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca y se calmó. La pregunta es: ¿qué fue lo que cambió de que dejara de ser un fantasma y se convirtiera en Jesús? De hecho, no lo era. Pero para los discípulos, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? El escuchar su voz. El fantasma nunca existió porque no era un fantasma, era Jesús. Pero en la mente de los discípulos, lo que cambió de ser un fantasma a ser Jesús fue cuando escucharon su voz. Lo difícil en este tiempo que estamos viviendo es poder escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces que todos los días ustedes oyen y ven en las redes sociales y en todas partes. Jesús dijo en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo por su nombre. Yo las saco a ellas. Las ovejas me siguen porque conocen mi voz. Levante sus 2 manos. Padre, ayúdanos a saber diferenciar tu voz de todas las demás voces, a callar todas las demás voces y escuchar tu voz. Amén. Y último, la 4ª cosa, por favor, vamos a decirla juntos en voz alta. Lo que nos da mayor seguridad en la vida es saber que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros en la barca. Vamos a decirlo juntos. Lo que nos da mayor seguridad en la vida es saber que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros en la barca. Oigan, por favor, mira lo que dice el texto. El texto dice así: subió a ellos en la barca y se calmó el viento. El viento se calma, las voces se calman, la tempestad se calma. Pónganse de pie, por favor. Cuando el Señor entra a nuestra barca, a nuestra casa, a nuestro corazón. Y hay algo en este texto poderoso. Escúchenme con atención, que no quiero que lo pierdas. Óiganme aquí. No he terminado la predicación. Mantengan su enfoque 100% acá. Escuchen. Cuando Jesús subió a la barca, se calmó la tempestad. Pero esto que viene a mí me impactó mucho. Y ellos se asombraron y se maravillaban. Una de las cosas que perdemos por la fatiga, el cansancio, la rutina, las malas noticias, todo, aparte de fatigarnos y cansarnos, es perder la capacidad de maravillarnos y asombrarnos de lo que Dios puede hacer. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y hace una experiencia genuina, una de las cosas poderosas que ocurre en nosotros es recuperar la capacidad de asombrarnos y maravillarnos.
Poder decir: Señor, asombrosas son tus obras, poderosas son tus obras. Poder decir: Señor, esto era imposible para mí, para mi familia, pero tú lo has hecho para bien. Hoy el Señor nos quiere invitar a que recuperemos la capacidad de asombrarnos y de maravillarnos, no por lo grande del enemigo, del problema, sino por la grandeza del poder de Dios en medio de los desafíos que estamos viviendo. Oh, gloria a Dios. Déjame contarles esta última historia y oramos. El secretario de Oliver Cromwell fue enviado a Europa con una misión diplomática muy importante, y una noche que pernoctaba en un puerto cerca del mar, se daba vueltas en la cama sin poder dormir. Según la costumbre de aquellos tiempos, siempre que alguien importante estaba en un lugar, un esclavo dormía a su lado. Y el secretario, este diplomático, al ver que su esclavo estaba roncando y profundo de sueño, lo despertó y le dijo: ¿por qué tú duermes tan tranquilo y roncas y yo no puedo dormir? Tengo mucho temor de que voy a fracasar. El ayudante le dijo: Señor, ¿me permite hacerle un par de preguntas? ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Le dijo: ¿gobernaba Dios al mundo antes de que usted y nosotros naciéramos? Sí, claro que sí. ¿Continúa gobernando después que nosotros hayamos muerto? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no le dejamos gobernar también nuestro presente? Y el secretario entendió el mensaje, y al rato los dos estaban roncando. Padre, tantas cosas, tantas voces angustian a tu pueblo. Y nosotros también, como líderes, muchas veces vemos muy alta la tormenta. Pero hoy queremos darte gracias y decirte que suba nuestra barca, Señor. Que contigo estamos seguros que los planes tuyos son siempre de bien, no a nuestra manera. Gracias por traer fe a este pueblo, confianza en ti, en sus promesas. Gracias porque eres tan maravilloso con nosotros, tan amoroso. Mantengan sus ojos cerrados solo un minuto más. Hoy quiero hacer algo especial o particular. Me gustaría orar por las personas que están con nosotros por primera vez en este lugar. Quiero orar por usted. ¿Alguien está con nosotros por primera vez? Hoy puede levantar su mano. Los demás todos tenemos nuestros ojos cerrados. Me gustaría invitarte a que vengas acá. Yo quiero orar por ti, por todo el que haya venido por primera vez hoy. Quiero orar por ti en un minuto. Quiero ponerte en las manos del Señor. Quiero pedirle al Dios Padre que le acompañe, que le guarde, que le proteja, que le bendiga. Amén. Si no tenemos a alguien hoy que nos esté visitando, quiero que tú levantes tus manos al cielo conmigo y díganle así al Señor: Padre, todos en voz fuerte, digan: Padre bueno, Padre amoroso, muchas gracias, porque no solamente sabes que me encuentro a veces cansado o fatigado, sino que hoy tú te encargas, dígalo fuerte, te encargas de mis enemigos. Vamos a decirlo en voz alta: hoy yo declaro que tú te encargas de mis enemigos. Hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús para renunciar a todo espíritu de temor,
a todo espíritu de miedo, y para confesar y creer que tú estás conmigo, que tú peleas por nosotros todas las batallas, que en tu nombre, Señor, veremos tu gloria. Dígalo en voz alta: gracias, Señor, porque estás en mi barco, estás en mi casa, estás en mi familia, estás en mi vida, estás en mi corazón, y nada ni nadie me va a mover de ti. Gracias, Señor, porque cuando tú estás conmigo, tengo paz, absoluta paz, la paz que viene de ti. Alaben al Señor, adoren al Señor, adoren al Señor, alaben al Señor. Querida iglesia y amigos, queremos agradecerles por haber formado parte de esta transmisión en vivo. Oramos para que la palabra que Dios nos regaló el día de hoy haya tocado tu corazón, fortalecido tu fe y recordado que Dios está en cada etapa de nuestras vidas. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde compartimos mensajes de crecimiento y todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo domingo en nuestros dos servicios, a las 9:30 de la mañana y a las 12 del mediodía. Estamos